Yo conocí a Ángel Carreño cuando era muy niño, 5 años de edad aproximadamente, cuando llegó a mi casa ya muy anciano y mis padres me hablaron siempre de que él era el abuelito que nos ha venido a visitar desde muy lejos y que se iba a quedar en la casa. Entonces esa fue mi primera imagen de él, una persona ya muy mayor, encima creo de los 80 años, de los cuales no podía caminar, estaba enjuto, pero sin embargo tenía un rostro, una imagen muy tierna, ¿no? Muy tierna, como todos los abuelitos, en fin, pero él estaba prácticamente en una situación, a mi modo de ver de entonces, como un abuelito ya muy pobre, ¿no? Muy desgastado, prácticamente necesitaba la ayuda de los demás, inclusive para movilizarse. Y a la vez también cuando se sentaba en una especie de sillón de mimbre a tomar el sol por las tardes. Esa imagen también tengo de él. No hubo una relación familiar. Prácticamente mis padres lo tomaron como una especie de, entre comillas, no oficial, de hecho, de adopción. Lo adoptaron, lo llevaron a la casa y se quedó ahí, creo, por lo menos unos 2 años o 3 años, no mucho, no más, y se quedó en la casa durante ese tiempo. Se le asignó una habitación a donde mi padre lo cargaba para hacerle dormir o levantarlo, en fin. Bueno, mi padre que trabajaba en construcción y reconstrucción de monumentos, él tuvo contacto con él cuando estaba viviendo en un cuartito de lo que fue, según recuerdo, o lo que comentaban, el Museo Arqueológico de Cusco, que quedaba acá en la calle San Agustín, donde actualmente es el Palacio del Inca. No tenía a nadie, nadie reclamaba por él, nadie le llevaba un pan. Eso es lo que yo supongo y eso creo que lo que es, porque no hubo ni descendientes, ni persona allegada, sea familiar o no, hacia él. Entonces, yo creo que por ese motivo fue que mi padre se compadeció y lo llevó a la casa donde estábamos ocupando. No lo he conocido en su juventud, ya prácticamente en su vejez, encima de los 80 años de edad. Yo le he conocido en esos últimos años, ese último par de años se puede decir, pero una imagen anterior de él no la tengo, solamente ya de una persona de avanzada edad, tranquila, muy modesto, muy, se puede decir, con un rostro amigable, no era un cascarrabias, ¿no? Ahora, como literato es otra cosa, ¿no? Tampoco toda su producción literaria eh, se puede decir que tuvo más producción literaria de lo que se ha encontrado, de lo que yo he encontrado. Entonces, pero como literato es una persona que siempre estaba acuciosa, deseosa de conocer, y además de eso, él mismo, ¿sabes qué? Él mismo se consideraba como no escritor. Él en alguna parte dice, yo soy un escarbapapeles, ¿no? Alguien que escribe porque, en fin, ¿no? Le nace esa afición y ese deseo de escribir. Y averiguar un poco las historias que rondan en esta tierra, que rondaban en esta tierra en su época, y antes más, pero él no se consideraba ni literato, ni escritor, nada de eso, ¿no? Entonces, por ese lado, dentro de su concepto
como literato ha estado en diferentes círculos literarios, pero no como una personalidad, porque yo creo que él tampoco tenía estudios superiores o formación literaria académicamente hablando. Entonces, él tenía la afición a escribir y esa fue su vida, como una persona que siempre estaba al tanto de las historias, los cuentos, los chismes y las historias para trasladarlo desde un punto de vista mágico, un poco místico, un poco también espeluznante, se puede decir, de todo lo que ha escuchado. Al hablar de los sacerdotes, de los templos, de las monjas, las historias de aparecidos, de fantasmas, del diablo, que se viene a visitar a alguien, a una mujer, como el caso de Olavita, que, en fin, todo ese mundo místico es lo que a él le ha fascinado y eso es lo que él ha escrito en sus tradiciones. El hecho de buscar, por ejemplo, el porqué del nombre de las calles del Cusco, ¿no? La calle Purgatorio, Ataúd, siete angelitos, siete diablitos. Todo eso tiene una connotación también tradicional que forma parte del folclore cultural de la ciudad y es a donde él ha ido apuntando, pero también poniéndole un poco de ese misticismo, ¿no? Entonces, yo entiendo que su producción literaria también contempla muchos aspectos emotivos, muchos aspectos sentimentales y un poco de rescatar lo que en el verbo popular se hablaba por entonces. Cuando yo descubrí en la casa de mis padres todo el conjunto de papeles, los libros y anotaciones que tenía él, ¿no? Celosamente guardado, me llamó mucho la atención y dije, esto no puede quedar acá, eso se tiene que difundir, porque este legado que él ha hecho tiene que tener una consecuencia. Y es así que yo me enfrasco todavía desde colegio a investigar un poco sobre su legado, sobre sus anotaciones y comienzo a hurgar todo lo que ha dejado para poder descubrir pues un mundo maravilloso en lo cual él había dedicado toda su vida. Entonces así nace ese interés mío, porque a la vez como cusqueño también nosotros tenemos pues una inclinación, un deseo de conocer nuestra historia y eso ha ido acompañado a ese deseo. Y a decir verdad también ha incrementado ese mi deseo de conocer la historia del Cusco a través de su producción, a través de sus tradiciones. Entonces yo me comprometí a sacar las obras de las tradiciones completas, porque el segundo tomo no estaba publicado, solamente el primer tomo. El segundo tomo no estaba todavía inédito y lo he compilado, he comprobado con la cantidad de materiales que tenía él disponible, que se tenía disponible y que había dejado, como para poder empezar la tarea de organizar, catalogar, realizar las diferentes correcciones, ampliaciones, detalles muy minúsculos para poder compilar y sacar el segundo tomo. Entonces fue un deseo, digamos, de pasión, ¿no? De dedicación. Uno para saber todo ese maravilloso mundo que Ángel Carreño guardaba. Después, en conversaciones con Daniel Estrada, que tenía digamos, una muy buena inclinación cusqueñista, llegamos a un acuerdo para poder eh, enviar toda esta redacción que había hecho a Lima para su publicación. Terminó el periodo de Daniel Estrada, que dejó así guardado, digamos, en proyecto. Cuando él terminó, ingresó Carlos Chacón Galindo y recién se terminó la edición en Lima. Y bueno, eh, fue así que prácticamente Carlos Chacón Galindo culmina, digamos, esa parte de la edición.
de del trabajo de imprenta. Y así fue que salió el libro, los libros del primer y segundo tomo, más calles, el origen, los nombres de las calles del Cusco. De todas maneras, ha llevado bastante tiempo. Yo creo que por lo menos unos 5 o 6 años, por lo menos. Porque tampoco no era dedicación exclusiva, pero sí consumían bastante tiempo. Entonces ha llevado bastantes años. Y con nosotros podemos comprimir todo ese tiempo mínimo, son 6, 7 años de trabajo, de investigación, de hurgar en los papeles, de visitar los lugares, los lugares que él menciona en sus tradiciones, verificar cada detalle que escribía. Y eso se ve en en la parte final de las tradiciones, en la parte final de las páginas, las indicaciones como nota del editor, aclaraciones que se tienen sobre lo que se cuenta en las tradiciones. Él no es un historiador, no es un antropólogo, un arqueólogo, un investigador académico. De eso se tiene bastantes y muy buenos grandes personajes que han contribuido en recopilar la historia cusqueña. Pero él, a través de esa su pasión, lleva todo ese concepto histórico de leyendas, de historias misteriosas, ¿no? Los lleva de una manera que sea fácil, de fácil entendimiento para la gente. Pese a que él supuestamente estaba, como dije, en círculos literarios, él siempre ha sido un poco, ha estado un poco siempre al margen. Lo conocían como el tradicionalista, ¿no? Imitación de Ricardo Palma y Clorinda Mato. Y ahí va justamente esa dificultad de entendimiento para poder tener una, una imagen más completa de lo que él fue, ¿no? Entonces su mensaje, su legado prácticamente está ahí en las mismas páginas, porque de una manera alegre, divertida, misteriosa, de una manera muy fantástica, también relata los hechos cotidianos de lo que pasa en la ciudad, de lo que pasó más antes y de lo que él también en alguna tradición presupone cómo sería, cómo predice el futuro, ¿no? Entonces su legado es obviamente muy grande, a más de que él ha vivido en una época donde la presión religiosa todavía era muy fuerte, ¿no? El catolicismo era muy fuerte y él, entre sus historias, muy disimuladamente ha tenido una posición anticlerical. Hay de por medio también un trabajo indirectamente antropológico en su obra, ¿no? Él era un artesano que arreglaba pianos, pianolas, órganos, en fin. Es un oficio que él aprendió en Italia, según se demuestra por algunos documentos que he podido revisar. Entonces, el hecho de ser una persona que repara pianos entra también en un círculo social alto, porque no cualquiera tenía un piano. Entonces se lleva de muy buena manera con las familias eh, preponderantes, con las familias importantes de la ciudad, dentro de sus relaciones. Y aparte de ello, según he podido determinar, su padre ha sido abogado. Por tanto, socialmente él ha tenido una vida, se puede decir, muy acomodada, que le ha permitido vivir holgadamente. El hecho de viajar a Europa, el hecho de estar en Argentina y en otros países
supuestamente, en donde ha desarrollado ese su talento para la música en la restauración, reparación de instrumentos de tecla. Entonces, no es una persona, digamos, que terminó siempre alejado, ¿no? Claro, los intelectuales lo han tenido hacia un lado porque, bueno, no era un académico, se podría decir, en las letras, pero tampoco no era una persona que podría estar en la necesidad o en la pobreza, ¿no? Quizá eso sí, en sus últimos años se veía porque ya no tenía ni parientes, no tenía ni hermanos, ni descendencia, ni nadie. Entonces, eso ha conllevado a pensar de que él era una persona así, cuasi marginal, de lado, ¿no? Hay todavía mucho por investigar. Yo tengo todavía material, bastante material que no he podido revisar, de su puño de su puño y letra, pero es cuestión de poder todavía ver a Ángel Carreño no como una persona muy menesterosa, sino una persona que ha tenido una vida también muy buena, ha estado en los mejores círculos sociales, ¿no? Dado su condición y el origen de las relaciones sociales que mantenía su padre. Yo tengo la intención, de todas maneras, de sacar un poco más, de velar un poco algunos secretos y documentos que todavía él mantiene, para que pueda ser conocido, no solamente, como dije en la introducción, en la biografía que he hecho sobre Ángel Carreño, sino ver la documentación original, oficial que él ha tenido. Entonces, yo tengo elaborado y digitalizado, por ejemplo, todas sus obras, ¿no? Lo que más se conocía son las tradiciones, origen de las calles del Cusco, esa plaga de Tintarillos, que es una obra de teatro, como la de El rapto de Olavita, ¿no? Cuyos ejemplares los tengo muy bien guardados, originales. Entonces, todo eso se podría volver yo pienso volver a retomar y hacer una publicación. Como digo, el material está listo para entrar a imprenta. Las tradiciones son muy bonitas y a mí siempre me ha gustado volver a releerlas, ¿no? Yo he leído cada tradición, no sé, 50 veces creo, y justamente para descubrir algo más de lo que cuenta la historia. Me parece muy linda muy lindos esos trabajos de teatro de los tinterillos, esa plaga de tinterillos, que todavía en otras versiones sigue vigente, ¿no? Nuestros abogados, muchos de ellos son los tinterillos, y la palabra tinterillo se maneja hasta ahora. Entonces, de eso hay mucho. Y él toca ese tema también en una época en la cual el tinterillo, el ahora doctor, que se hace llamar un abogado, cumple esos parámetros y esas características propias que él menciona en la obra, ¿no? Entonces, es muy diferente. En el caso del rapto de Olavita, habla ya también desde un punto de vista religioso místico, ¿no? Entre la lucha del bien y del mal, el diablo y Dios, y en fin, ¿no? Entonces son aspectos que van contribuyendo en la construcción de la obra, también con las costumbres típicas de esa época. Entonces son diferentes, ¿no? Hay diferentes aspectos. Él también ha hecho algunas poesías, ha inventado algo. Hay un invento que él tiene que se llama el breque de retén, que es una idea mecánica para implementar en los trenes para acudir o tomar un freno de emergencia, ¿no? Son detalles muy interesantes de su personalidad. En realidad, desde muy niño yo he sido una persona muy inquieta. Me ha gustado siempre fabricar, construir algo. Muchas veces algo que encontraba lo desarmaba, lo volvía a armar.
Me gustaba dibujar. En mi barrio era conocido como el dibujante. Todos me buscaban para que se les haga todos sus trabajos de dibujo, en fin. Y con Carreño también se me ha despertado la idea de escribir. Y desde muy joven también he escrito pequeñas historias, pequeños cuentos, asuntos de familia, asuntos de, digamos, de las mascotas que teníamos y sus comportamientos y cosas así, ¿no? Entonces, pero todo esos, los años posteriores, he seguido cultivando el arte y la literatura. Actualmente ya no, desde hace muchísimos años, debido a la carrera, yo soy ingeniero electricista, muy metido en las matemáticas, como por ejemplo. Entonces, eso me ha desviado, se puede decir, de ese hobby, de esa pasión que yo tenía antes. Ya tengo una formación científica, he estudiado también en Alemania mis primeros años, tengo un concepto de mundo, he viajado por muchos sitios, más de medio mundo, he visitado lugares muy extraños, muy diferentes, muy adelantados y también lugares muy deprimidos. Actualmente manejo una asociación de ayuda a los niños con cáncer en la región Cusco, mejor dicho, en la zona sureste del Perú, y eso me permite seguir visitando las comunidades campesinas, los pueblos, viendo sus problemas de todo tipo y atender también a niños a niños en situación de vulnerabilidad, familias que están en situación de extrema pobreza, a los cuales se les lleva también la ayuda, ¿no? Y quizá en parte se puede decir esa voluntad de servicio, de atención, de apoyo a los más necesitados, también viene desde la época de Carreño, porque él me ha permitido conocer también diferentes aspectos de las sociedades, ¿no? Entonces, siempre una cosa está concatenada con otra. Entonces, y ahora último, mm, tengo un tiempo bastante recargado por actividades porque tengo otras responsabilidades. Pero sin embargo, yo creo que siempre hay un tiempo para dedicarse a una u otra cosa. Solo hay que darle la paciencia, la motivación y se puede lograr. Buscar ese espacio que permita a uno encontrarse también consigo mismo.